Cuando llegó nuestro turno, le explicamos todo lo que estaba pasando y nos respondió que esta situación era más común de lo que nos imaginábamos, pues los niños tienden a ser más receptivos a energías de varios tipos, pero que no está bien que los niños se afiancen con aquellas energías, ya que pueden empezar a absorberlas, lo cual está empezando a pasar con nuestra hija. Nos comentó que podía hacerle un trabajo para que dejara de ver y escuchar a ese niño, pero que las cosas se iban a repetir con otros niños más, ya que la energía del niño que había fallecido seguía estando en ese lugar, y que muy probablemente el niño seguía en este plano existencial porque no se había dado cuenta de que ya falleció. Por eso sigue estando ahí. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia ocurrió hace unos 5 años, cuando mi hija Sofía iba en el kinder. Esta experiencia ha sido hasta el momento lo más traumático que he vivido, y que por suerte pudimos detener a tiempo. Al menos eso es lo que pensamos. Mi nombre es Sara y actualmente mi hija tiene 9 años de edad. Cuando ella nació, yo trabajaba como secretaria de una dependencia de gobierno en la Ciudad de México, donde conocí a mi esposo, por lo que después de que naciera mi bebé, tuvimos que buscar una guardería donde pudieran cuidarlo en lo que yo trabajaba. Encontramos una pequeña escuela particular donde ofrecía el servicio de guardería y kinder, donde el horario era bastante abierto. Decidimos pedir el servicio de guardería por un par de horas en lo que yo trabajaba, ya que se acomodaba a nuestras necesidades. Desde el principio, mi hija demostró que le gustaba mucho asistir a su escuela. Estaba muy feliz e incluso cuando llegaba a recogerla, salía llorando porque no se quería ir a la casa, pues quería seguir jugando con sus demás compañeritos. Conforme avanzó el tiempo, nos dimos cuenta que la niña era muy feliz en esa escuela. Cuando cumplió la edad para asistir formalmente al kinder, decidimos dejarla, pues ya conocíamos a las maestras y a la directora, quien era la dueña de la escuela y de la propiedad. Pues aparte de ser escuela en la parte de abajo, construyó su casa en la parte superior. Nos da mucha confianza dejar ahí a nuestra hija. Cuando mi hija empezó a hablar, se volvió una niña muy consciente, participativa y comunicativa. Poco a poco se fue ganando el cariño de las maestras. Varias veces mi hija nos llegó a contar que tenía muchos amigos y nos mencionaba el nombre de cada uno de ellos. Nunca le dimos la suficiente importancia, pues a veces no se le entendía correctamente lo que decía. Cierto día nos comenzó a contar sobre un niño con el que continuamente jugaba, llamado Carlos el Grande. Tampoco le dimos relevancia, pues identificamos a un niño de su salón al que le decían Carlitos, por lo que pensamos que era él. Pasaron varios meses, hasta que nos enteramos que los papás de Carlitos se habían separado, por lo que el niño se iría a vivir a otro lado. Sin embargo, algunas semanas después, mi hija seguía hablando y diciendo que jugaba con el niño Carlos el Grande, lo cual nos llamó la atención, pues no comprendíamos en qué momento mi niña podría juntarse con él, pues supuestamente ya no estaba en la escuela. Cuando mi hija pasó a 2º grado de kinder, tenía un lenguaje mucho más desarrollado y continuamente nos contaba cosas de la escuela, con quienes jugaba, lo que hacían las maestras, etc. Con el tiempo, comenzó a decir que Carlos, el Grande, había estado en la escuela, o que había realizado alguna travesura
como esconder cosas a la maestra, a los compañeros, y lo que más le gustaba era estar en el columpio, fuera del salón, y asustar a sus compañeros. Mi esposo y yo le contamos a nuestra hija que eso no estaba bien. No era correcto que los niños hicieran travesuras, y que no queríamos saber que ella también las estuviera haciendo, a lo cual siempre nos dijo que ella no hacía ninguna travesura. Pasaron varios días y mi hija seguía insistiendo con que jugaba casi todos los días con ese tal Carlos el Grande. El cumpleaños de mi hija se aproximaba, así que decidimos hacer un pastel en el kinder con todos los niños de la escuela, la cual tenía aproximadamente 30 pequeños en total. Por tal motivo, pedimos el nombre de cada uno de ellos para hacer un pequeño dulcero con su nombre. Nuestra sorpresa fue darnos cuenta que en la lista no existía ningún niño llamado Carlos. Decidimos preguntarle a mi hija quién era ese niño que tanto mencionaba y en qué salón iba. Al principio se quedaba callada y solo se limitaba a decir que era su amigo y que lo conocía en la escuela, pero que no sabía en qué salón iba. Solamente lo veía en los columpios y cuando se metía al salón a hacer travesuras a los niños y a la maestra. Aquella situación comenzó a parecernos un poco rara, ya que no sabíamos a qué niño se refería. Incluso llegamos a pensar que era algún sobrino o nieto de la directora, ya que, como les dije, ella ahí vivía. Cuando fue el día de la fiesta de mi hija, decidimos preguntarle a la maestra quién era Carlos el Grande, para que nos los mostrara, aprovechando que estarían ahí todos los niños de la escuela. Nuestra sorpresa fue grande cuando nos confirmó que en el plantel no había ningún otro niño llamado Carlos, más que el niño que antes se había ido a vivir a otro lugar. Unos minutos después, le pedimos a Sofía que nos señalara quién era Carlos y dónde se supone que lo veía jugando. Ella guardó silencio por unos segundos y nos comentó que Carlos no estaba ahí en ese momento, y nos señaló hacia donde estaba el área de juegos. Nos comentó que ahí es donde lo veía jugando en los columpios. Esta situación comenzó a preocuparnos un poco. Incluso mi esposo sugirió que tal vez se trataba de algún amigo imaginario o de algún niño que se llamaba de diferente forma. Todos los días a partir de ahí le preguntamos las cosas que había hecho y si había jugado con ese tal niño Carlos el Grande. Aproximadamente 3 de los 5 días de la semana nos decía que había visto a Carlos y nos platicaba las travesuras que hacía, donde supuestamente le escondía los plumones a la maestra o aventaba hojas al aire, y que a los niños los asustaba y los hacía llorar. Mi esposo le pidió que le dijera que otros niños jugaban con él, a lo cual ella contestó que nada más ella, porque los demás no lo podían ver ni escuchar. En ese instante mi esposo y yo nos miramos bastante inquietos. Definitivamente no era una situación normal lo que estaba pasando. De pronto mi esposo tuvo la idea de pedirle a la niña que dibujara a Carlos el Grande. Después de unos minutos, Sofía dibujó el área de los columpios de la escuela y de pie, a un costado de ellos, dibujó a un niño con una mancha roja en la cabeza y un rostro con una expresión triste. Le preguntamos qué era eso rojo que tenía en la cabeza y nos comentó que no sabía, pero que siempre lo tenía. Al día siguiente decidimos acudir a la dirección de la escuela a preguntar por ese pequeño. No sabíamos exactamente cómo preguntar para no parecer un par de locos. Nos armamos de valor y nos atrevimos a preguntarle a la directora. Solamente dijo no saber a qué niño nos referíamos. Además le enseñamos el dibujo, el cual también negó y dijo no saber qué ocurría. Dejamos que las cosas pasaran por un tiempo. Pensamos que tal vez se trataba de una etapa pasajera o que se trataba de algún amigo imaginario.
No obstante, unas semanas más tarde, comenzamos a notar a nuestra hija más extraña de lo común. Cierto día mientras comíamos en familia, mi esposa comentó que había ocurrido un ligero incidente en los columpios de la escuela, pues un niño se había caído al columpiarse. Por suerte, nada malo pasó con el pequeño, solamente un ligero susto que se llevó. En ese momento mi hija comenzó a llorar, diciendo que ella no tenía la culpa y que había tratado de evitar que eso sucediera. Le preguntamos a qué se refería y nos dijo que su amigo Carlos, el grande, le había dicho que ese niño no le caía bien y que lo iba a lastimar. Mi hija trató de evitarlo, pero al final Carlos decidió aventar al niño del columpio, motivo por el que mi hija se sentía culpable por lo que había pasado. Le preguntamos si había dicho algo de eso en la escuela y nos comentó que no, pues Carlos el Grande le había pedido que no comentara nada, ya que la directora no lo quería dentro de la escuela. Después de esa charla con nuestra hija, decidimos hablar muy seriamente con la directora y expresarle todas nuestras inquietudes. Al día siguiente, cuando llegamos al plantel, pedimos hablar con ella y le insistimos mucho sobre aquella situación que mi hija estaba presentando. Ella se notó un poco más nerviosa que la vez pasada, pero después de varios minutos de discusión, ella negó todos los hechos y no tuvimos más opción que aceptar lo que estaba pasando, e incluso decidimos cambiarla de la escuela para evitar que esta situación siguiera repitiéndose. En los días posteriores buscamos una escuela particular que se ajustara a nuestras necesidades de entrada y salida, pero no encontramos ninguna opción cerca a nuestro trabajo. Por lo tanto, no teníamos más opción que seguir en esa escuela. A la mañana siguiente, mientras esperaba a la hora de la salida, una mamá de otro niño se acercó a mí para preguntarme una situación escolar. Platicamos por un breve instante y a partir de ahí comenzamos una pequeña amistad. Varios días después, mientras platicábamos a la hora de la salida, me comentó que ella había tenido a sus 3 hijos en ese kinder, porque le quedaba muy cerca de su casa. Conocía muy bien a la directora y a su familia, porque prácticamente eran vecinos de la misma colonia, y les tenía mucha confianza para dejar ahí a sus hijos. Aunque también me contó que varios años atrás, la directora se vio envuelta en un problema bastante serio. Resulta que aprovechando que ella vivía en la escuela, se le hacía fácil hacer grupos de tareas y regularización los fines de semana y en periodos vacacionales para así conseguir un dinero extra. En una ocasión, mientras atendía a un grupo de niños, había uno el cual tenía reportes de ser demasiado inquieto y que al parecer tenía algún tipo de diagnóstico de hiperactividad. Resulta que ese niño salió corriendo del salón, haciendo berrinche, ya que quería jugar en los columpios en lugar de hacer actividades. Por más que la maestra le dijo que no se saliera, el niño le dio un golpe a la maestra y se escapó a los columpios. Comenzó a mecerse en uno de ellos tan fuerte que el niño cayó al piso, dándose un golpe muy fuerte en la cabeza. De inmediato la maestra le llamó a la madre para comentarle lo que había pasado. Ella contestó de forma muy grosera que el niño era muy inquieto y que le diera la oportunidad de jugar, pues para eso lo mandaba a la escuela. Después de comentarle que el niño había sufrido un accidente en la cabeza, dijo que en cuanto se desocupara iría a recogerlo. Sin embargo, tardó cerca de 1 hora en llegar. Durante ese tiempo, el niño no dejaba de llorar, le dolía mucho la cabeza. De pronto, comenzó a sangrar de los oídos y su cabeza empezaba a inflamarse. La maestra optó por llamar a una ambulancia y avisar a la mamá lo que estaba pasando. Solamente comentó que en cuanto se desocupara, acudiría a la escuela, pues estaba en un desayuno muy importante.
Después de unos 20 minutos, por fin la ambulancia llegó, para así darle los primeros auxilios al pequeño, quien tristemente comenzó a convulsionar. Tuvieron que llevarlo de inmediato al hospital, quedando la directora como responsable y acompañándolo durante la ambulancia. Después de haber llegado al hospital, el niño falleció por una fuerte inflamación cerebral y sangrado. Le avisaron a la madre que su hijo estaba en el hospital y tenían una mala noticia que darle. En aquel momento, la mamá recordó que su hijo era más importante y acudió directo a la clínica solamente para recibir la mala noticia. Yo estaba completamente impactada por lo que estaba escuchando. Le pregunté cómo se llamaba el niño que había fallecido, ya imaginando la respuesta y deseando que por favor fuera otro nombre, a lo cual me respondió, su nombre era Carlos. En ese momento mi rostro palideció, sentí que me faltaba el aire, no podía creer lo que estaba escuchando y sentí un terrible escalofrío en todo el cuerpo. Me aterraba la idea de imaginarme siquiera que lo que estaba pensando podría ser cierto. La señora pudo notar mi expresión de terror, pues de inmediato me aclaró que en ese grupo de niños había dos que se llamaban igual, solo que uno era más pequeño y el que falleció le decían Carlos el Grande. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, sentí que me iba a desmayar. No podía creer lo que estaba escuchando y lo que estaba viviendo mi pequeña niña. En ese instante quería entrar a la dirección de la escuela para exigirle a la directora una explicación. A pesar de ello, logré tranquilizarme y cuando salió mi hija del kinder, nos fuimos rápidamente al trabajo para esperar a mi esposo y comentarle la situación que me acababan de platicar. Cuando le platiqué toda la situación a mi esposo, estábamos sorprendidos. Tratamos de encontrar alguna respuesta lógica. Tal vez mi hija había escuchado la historia de alguien. Sin embargo, todas las posibles respuestas no nos convencían de la situación que estaba pasando. Antes de hablar con la directora y sacar definitivamente a mi niña de esa escuela, decidimos investigar si esa historia era real. Nos dimos a la tarea de buscar a esa señora y preguntarle algunos detalles. Después de unas semanas, encontramos a dos personas involucradas en aquella situación. Fuimos a buscarlas para comprobar la información, la cual, tristemente, después de hablar con ambas personas, descubrimos que era cierta. Decidimos sacar a mi hija de ese colegio, no sin antes acudir a hablar con la directora. Cuando la enfrentamos y le dijimos lo que sabíamos, notamos su nerviosismo. Evidentemente era un secreto que quería guardar bajo llave. Después de varios minutos de discusión, aceptó lo que había pasado, pero no comprendía por qué mi hija hablaba de eso, y menos sabía por qué lo había dibujado, si nadie en la escuela hablaba del tema. Nos sugirió que atendiéramos a nuestra hija con algún psicólogo infantil para descubrir lo que pasaba. Esa misma tarde, mientras estábamos en casa platicando de esta situación, escuchamos un poco de ruido en la recámara de la niña. Cuando fui a verla, vi que estaba jugando con un par de muñecos y hablando sola. No era la primera vez que lo hacía, pero cuando fui a preguntarle qué hacía, volteó a verme un poco exaltada y me dijo: «Nos acabas de asustar mucho». Me acerqué ya para preguntarle a quiénes había asustado y su respuesta fue: a Carlos y a mí. Al escuchar eso me quedé muy sorprendida y le pregunté si ese niño estaba con ella y dijo que a veces él nos seguía hasta la casa para jugar. Tomamos a nuestra hija y volvimos a buscar a la señora que me había contado la situación para preguntarle más detalles de lo que había ocurrido. Le contamos lo que estaba sucediendo con nuestra hija, pero no se sorprendió.
Nos dijo que ya antes había escuchado esa misma historia con una vecina de la colonia, donde su hijo también decía hablar con Carlos el Grande. Le pedimos que nos llevara con ella para preguntarle qué solución había dado, así que fuimos de inmediato a su casa. Al pasar una hora, ya estábamos tocando a la puerta de una casa sencilla, de la cual nos abrió una mujer de apariencia tranquila. Al contarle lo que estaba sucediendo, su cara se llenó de sorpresa. Nos comentó que efectivamente su hijo pasó por lo mismo hace unos años y que nada sirvió sacarlo de esa escuela, pues decía que Carlos el Grande se aparecía en sus sueños y que a veces lo visitaba por las tardes. Cuando le preguntamos cómo lo solucionó, nos comentó que llevó a su hijo a hacerle una limpia bastante fuerte con un brujo que se ubica en el estado de Morelos. El señor hizo un trabajo de protección a su niño y a partir de ahí, él no volvió a hablar más con Carlos. Cabe señalar que nosotros nunca fuimos creyentes de ese tipo de cosas, pero al estar preocupados y al tener mucho miedo de que algo más le llegara a pasar a nuestra hija, decidimos acudir con ese brujo para que nos ayudara. A la mañana siguiente salimos muy temprano, así que decidimos faltar al trabajo y dedicar el día para darle solución a este problema. Al paso de las horas, ya nos encontramos en la casa de aquel brujo, donde había mucha gente formada pidiendo ayuda para resolver sus problemas, así que tuvimos que esperar para ser atendidos. Cuando llegó nuestro turno, le explicamos todo lo que estaba pasando, y nos respondió que esta situación era más común de lo que nos imaginábamos, pues los niños tienden a ser más receptivos a energías de varios tipos, pero que no está bien que los niños se afiancen con aquellas energías, ya que pueden empezar a absorberlas, lo cual está empezando a pasar con nuestra hija. Nos comentó que podía hacerle un trabajo para que dejara de ver y escuchar a ese niño, pero que las cosas se iban a repetir con otros niños más, ya que la energía del niño que había fallecido seguía estando en ese lugar, y que muy probablemente el niño seguía en este plano existencial porque no se había dado cuenta de que ya falleció, por eso sigue estando ahí. Nos sugirió hacer un ritual dentro de la escuela para ayudar a ese pequeño a cruzar para el otro mundo. De momento, solamente nos interesaba resolver las cosas con nuestra hija, así que solo queríamos que la ayudara a ella. El brujo hizo un ritual con diferentes figuras y santos extraños, así como veladoras de diferentes colores. Con ayuda de un sahumerio, creó un humo bastante oloroso, el cual era difícil de respirar mientras lo pasaba por todo el cuerpo de mi pequeña. Acto seguido tomó un trozo de tela color rojo, en el que agregó gotas de diferentes aceites y humo del sahumerio, el cual tenía hierbas y carbones de diferentes tipos de madera. Aproximadamente una hora después, colocó aquel pedazo de tela en los ojos de nuestra hija y nos comentó que no se lo quitáramos hasta el día siguiente, y que era probable que la niña estuviera muy melancólica o mareada y que seguramente hablaría con Carlos para despedirse. Con todo el dolor del corazón, tuvimos que amarrarle las manos, pues durante el camino de regreso a casa quería quitarse la tela de los ojos para ver el paisaje, pero decidimos seguir al pie de la letra las indicaciones del brujo. Esa noche cuando llegamos a casa, la llevamos a dormir a nuestra recámara. Durante la madrugada, nuestra hija se sentó sobre la cama y escuchamos que hablaba con Carlos el Grande. Fue una despedida muy tierna para un par de niños, pero bastante tenebrosa. Ella le decía que lo iba a extrañar porque ya no podían jugar más y que se portara bien donde estuviera. Después de unos minutos, se quedó dormida otra vez.
Pasaron varios días y mi hija no volvió a mencionar a Carlos el Grande. Cuando le preguntamos si se acordaba de lo que había soñado esa noche que se despidió de él, dijo que no, y nunca más volvió a mencionarlo. Así que decidimos regresarla al kinder, pues no podíamos encontrar otra escuela que se ajustara a lo que necesitábamos. Esta vez acudimos con la directora y le contamos absolutamente todo lo que había pasado, y que teníamos la solución para que no se volviera a repetir con ningún otro niño. Mientras hablábamos, la directora solamente escuchaba sin decir ningún comentario. Cuando acabamos de platicar, se puso de pie y cerró la puerta de su oficina para tener más privacidad. Al regresar a su escritorio, no pudo aguantar más el llanto y de sus ojos lograron salir un par de lágrimas. Nos comentó que le daba mucha pena que esto estuviera sucediendo en su kinder y que lo que había pasado había sido un terrible accidente, mismo que aún le dolía mucho, principalmente porque estuvo a punto de ir a la cárcel, pero que por suerte no sucedió. Se descubrió que la mamá tenía en abandono a su hijo, quien tenía diferentes enfermedades, de los cuales la madre ni sabía porque no le importaba mucho su hijo. Aún así, tuvo que pagar abogados y mucho dinero para poder seguir operando como kinder, y que le había costado mucho trabajo salir adelante. También nos contó que no era la primera vez que sucedía, que los niños decían hablar y ver a Carlos el Grande, y que ella había intentado hacer rezos y oraciones de su formación cristiana, pero que nada había funcionado. Le dijimos que el brujo que atendió a nuestra hija nos sugirió hacer una limpia, pero ella de inmediato se opuso. Comentó que de acuerdo a su religión no podía creer en eso, y que nunca entraría a su casa ninguna persona que hiciera ese tipo de cosas. Por más que insistimos, ella rechazó esa situación. Al día siguiente mi hija regresó al kinder y tuvo un comportamiento como siempre lo había tenido. Pasaron varios días hasta que una vez que acudimos a la hora de la salida, la directora nos pidió que pasáramos a hablar con ella. Nos comentó que lo había pensado mucho y que por más que su religión se opusiera a creer en temas de brujería, ella tenía la obligación de cuidar y proteger a sus alumnos a como diera lugar. Nos pidió que contactáramos al brujo para hacer un ritual dentro del kinder y acordar una fecha para hacerlo. Pasaron varias semanas y finalmente el día de la cita llegó. El brujo entró al sitio y fue directamente a la zona de columpios donde había pasado el trágico accidente. Arrojó diferentes hierbas, aceites y maderas, encendió el sahumerio y comenzó con su ritual. Al cabo de media hora de rituales, el columpio comenzó a moverse poco a poco y se escuchó la risa de un niño mientras el brujo pedía que el alma de Carlos abandonara el lugar. De pronto, todos los que estábamos allí pudimos escuchar una voz que nos preguntaba: ¿por qué quieren que me vaya si solo estoy jugando? El brujo comenzó a arrojar más y más humo cuando una cortina de viento se hizo presente en el lugar. En ese instante, el brujo le contestó: tú ya no perteneces a este mundo. Ven conmigo y te llevaré a donde debes estar, para que ya no asustes más a estos niños. Los columpios dejaron de moverse y el brujo colocó un plato con agua y sal y puso dentro una veladora blanca y la encendió. Le pidió a Carlos que siguiera la luz de la veladora para que lo guiara a donde debe ir. Pasaron como 30 minutos más. El brujo dijo que todo ya había pasado. La directora no paraba de llorar y de pedir perdón por lo que había sucedido, pero finalmente el brujo le dijo que no había sido su culpa. Aquel brujo tomó sus cosas y se despidió de nosotros. Nos quedamos hablando con la directora para tratar de consolarla y darle ánimos.
Acto seguido, nos fuimos del lugar. Por suerte, las cosas mejoraron. Mi hija jamás volvió a mencionar a Carlos el Grande, y en la escuela regresó la paz. De eso han pasado 5 años, y hasta la fecha mi niña no recuerda nada de esta situación. A partir de ese día, tomamos más en serio cuando alguien nos habla de cosas de brujería, ya que vivimos en carne propia esa amarga y preocupante experiencia. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el video con más amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden enviar al WhatsApp. El enlace lo encuentran en la descripción del video. El relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.